Vamos a resolver a continuación algunos ejemplos relacionados con el uso de cadenas de texto. Veremos cómo trabajar con ellas y manipularlas en diferentes aspectos, como por ejemplo buscar un texto de una cadena dentro de otra, convertir un texto a mayúsculas, minúsculas, trocear una cadena a partir de un delimitador, etc. En este primer ejemplo, escribiremos un programa que le pide al usuario primero un texto largo y después una palabra o una frase corta, y le deberá decir en qué posiciones aparece esa palabra o frase corta dentro del texto largo que ha escrito previamente. Debajo podemos ver un ejemplo de cómo debería funcionar. Si la frase larga es la que tenemos ahí, había una vez un circo con una malabarista y queremos buscar en este caso la palabra una, la encontraría dos veces, una en la posición 6, comenzando desde el principio que sería la 0, y otra en la posición 27. Comenzamos definiendo los datos que vamos a necesitar. Por un lado, dos variables de tipo string para almacenar la frase larga y la frase corta o palabra que escriba el usuario, y una tercera variable que he llamado resultado, donde podemos almacenar el resultado que le vamos a mostrar por pantalla. En este caso, por ejemplo, la secuencia de posiciones en las que vamos encontrando esa palabra. Por otro lado, utilizaremos dos variables enteras que hemos llamado posición actual y nueva posición, que nos van a permitir indicar a partir de qué punto de la cadena larga queremos seguir buscando la frase corta. Después pedimos al usuario que introduzca por un lado la frase larga y por otro lado la frase corta, y comenzaremos con el proceso de búsqueda. Dentro de ese proceso de búsqueda, inicialmente comenzaremos a buscar desde la primera posición de la cadena. Por lo tanto, las variables posición actual y nueva posición las inicializamos a 0. Por otro lado, el resultado inicialmente no va a contener ninguna posición, así que lo inicializamos a cadena vacía. Y entramos en un bucle que se va a repetir mientras que nueva posición sea mayor o igual que 0. Es decir, mientras encontremos alguna ocurrencia de la frase corta dentro de la frase larga. Dentro de ese bucle, lo que hacemos es utilizar la instrucción indexOf para determinar en qué posición de la frase larga se encuentra la frase corta, a partir de la posición actual. ¿De acuerdo? Esa posición actual que tenemos ahí inicialmente es 0, por lo tanto empezaremos a buscar desde el inicio de la cadena. En la variable nueva posición almacenaremos en qué posición aparece la primera ocurrencia de la frase corta dentro de la frase larga. Si esa nueva posición es mayor o igual que 0, querrá decir que hay alguna ocurrencia de la frase corta. En ese caso, lo que hacemos es incrementar el valor de la posición actual a nueva posición más 1. Con eso que conseguimos que la próxima vez que busquemos la frase corta en la frase larga, lo hagamos a partir de la siguiente posición en que encontramos la frase corta en la anterior iteración. Si la primera vez la hemos encontrado en la posición 3, por ejemplo, pues seguiremos buscando a partir de la posición 4. Una vez hemos actualizado esa posición desde la que seguir buscando, y dentro de ese primer if, dado que hemos encontrado alguna ocurrencia, lo que hacemos es actualizar el resultado. Si el resultado es cadena vacía, quiere decir que aún no hemos encontrado ninguna posición, con lo cual añadimos esta como primera posición encontrada. Y si no, querrá decir que ya había alguna posición previa, con lo cual lo que hacemos es concatenar la nueva posición con una coma, por ejemplo. El siguiente paso será mostrar el resultado final. Si el resultado es cadena vacía, quiere decir que en ningún momento hemos entrado en ese if dentro del bucle, en ningún momento la llamada indexOf ha producido algún índice positivo o 0, y por lo tanto la frase corta no se encuentra dentro de la frase larga. En ese caso mostraremos el mensaje de frase no encontrada. En caso contrario, nos limitamos a mostrar la variable resultado, que es la que acumula las posiciones o la secuencia de posiciones en las que hemos encontrado esa frase corta dentro de la frase larga. Un ejemplo de uso podría ser la frase que hemos puesto antes en el enunciado. Si buscamos la palabra una dentro de esa frase, pues nos mostrará los dos índices que hemos comentado anteriormente. Esa palabra una se encuentra en la posición 6, contando desde el principio, y en la posición 27. Si mostramos esta otra frase,
similar a la anterior y en este caso buscamos la palabra 2 que no se encuentra, la variable resultado en ningún momento dejará de ser cadena vacía y mostrará en ese caso el resultado de frase no encontrada. En este segundo ejemplo nos pide escribir un programa que le pida al usuario 5 nombres de persona completos, nombre y apellidos, y los almacene en un array, con el formato apellidos, nombre, y en mayúsculas y mostrarlos por pantalla. Se dice abajo que supondremos por simplicidad que los nombres no van a ser compuestos, por lo tanto cuando el usuario los escriba, escribirá el nombre, espacio, primer apellido, espacio, segundo apellido, y solamente habrá 2 espacios que considerar, que son los que separan el nombre del primer apellido y el primer apellido del segundo. En este caso definimos una constante max nombres que va a delimitar el tamaño del array y creamos un array de cadenas de texto para almacenar los 5 nombres que va a escribir el usuario. A continuación entramos en un bucle for donde le pedimos al usuario que escriba cada uno de esos 5 nombres. Aprovechamos esa instrucción readline para trocear los nombres con split. Esa instrucción lo que va a hacer es partir la cadena por el delimitador que hay por defecto, que es el espacio en blanco, y obtendremos en este caso un array de cadenas de texto con cada una de las partes que se han extraído. En este caso, pues el nombre, el primer apellido y el segundo apellido separados en las posiciones 0, 1 y 2 respectivamente. A partir de aquí, en el array partes nombre ya tendremos las partes separadas y solamente nos falta almacenar en la posición i del array de nombres el nombre con el formato correcto. El primer apellido convertido a mayúsculas con la instrucción toUpper, el segundo apellido convertido a mayúsculas también con toUpper, una coma y finalmente mostraremos el nombre pasado también a mayúsculas. Como última operación, una vez tenemos ya el array construido, lo recorremos. En este caso hemos utilizado una secuencia for each y mostramos por pantalla cada nombre formateado. Si probamos el ejercicio con esos 5 nombres que introducimos por teclado, todos ellos siguiendo ese patrón de nombre, espacio, apellido 1, espacio, apellido 2, sin nombres ni apellidos compuestos, obtendremos como salida cada uno de esos 5 nombres con el formato que nos indicaba el ejercicio. Apellidos, nombre, con todo en mayúsculas. En este tercer ejemplo nos pide que escribamos un programa que le pida al usuario una frase cualquiera y cambie las palabras que se encuentren en masculino por palabras en femenino. Obviamente esta es una tarea difícil, pero lo que vamos a hacer aquí es simplificar un poco el proceso. Vamos a suponer que solamente van a estar en masculino las palabras que terminen en O, bien sea O mayúscula u O minúscula, y deberán ser sustituidas por las correspondientes As, en mayúscula o en minúscula, respetando como estuviera la O original. Supondremos también, para simplificar el proceso, que la frase no va a tener signos de puntuación, o dicho de otra forma, que las palabras solamente se van a separar por espacios en blanco. En este caso vamos a resolver el ejercicio utilizando el objeto String Builder que proporciona C# y que permite manipular de forma sencilla fragmentos de una cadena de texto. En este caso vamos a tener que cambiar algunas letras o caracteres por otros y este objeto nos permite hacerlo de forma sencilla. Le pedimos al usuario que escriba una frase y la almacenamos en ese objeto String Builder. Después iniciamos un bucle for que va a recorrer cada uno de los caracteres de esa frase, de ese String Builder, y dentro de ese for, con una condición if, comprobamos si la letra que estamos examinando en este momento corresponde a un final masculino o no. Para que sea un final masculino, tiene que cumplirse 2 cosas. Que la letra en cuestión sea una O, mayúscula o minúscula, y que la letra sea o bien el final de la frase o bien el final de una palabra, es decir, que a continuación de esa letra haya un espacio en blanco. Si se cumplen esas 2 condiciones, es decir, que encontramos una O y es el final de una palabra o frase, entonces convertimos esa O en A, bien minúscula o bien mayúscula, que es lo que hace ese if-else del final. Finalmente, mostraríamos por pantalla la frase con las letras reemplazadas. Una segunda forma de resolver este ejercicio, sin utilizar String Builder,
consiste en utilizar la función o la instrucción replace de las cadenas de texto, aunque en este caso hacemos una pequeña trampa. Le pedimos al usuario la frase, la almacenamos en este caso en un string simple y añadimos un espacio en blanco al final. Esto nos va a permitir que las dos siguientes instrucciones nos sirvan para toda la frase. Lo que hacemos en las dos siguientes instrucciones con replace es reemplazar cualquier O seguida de espacio por una A seguida de espacio, incluyendo de esta forma la posible O que haya al final de la frase. Para eliminar ese pequeño truco que hemos hecho al principio, ese espacio en blanco al final de la frase, terminamos el programa utilizando la instrucción trim, que lo que hace es eliminar espacios en blanco que hayan quedado al principio o al final de la frase. Y finalmente mostramos la frase por pantalla. En cualquier caso, lo que vamos a tener como salida es lo que vemos ahí. Si probamos con la primera frase que tenemos escrita, yo programo porque me gusta, de lo contrario no programo, se detectarán todas las palabras que acaben en O, mayúscula o minúscula, y las reemplazará por la correspondiente A, también en mayúscula o en minúscula. Como podemos ver en la palabra no, que está en mayúscula, se ha reemplazado por un na con la A mayúscula, y programo, que la detecta como masculino obviamente porque termina en O, en minúscula, la reemplaza por ejemplo con programa con la A también en minúscula.